Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y créanme, es para quedarse boquiabiertos. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, específicamente en una situación que ha dejado a muchos, incluyendo a la mismísima Hande Erçel, completamente asombrados. Así es, vamos a desentrañar el porqué del asombro de Hande ante el amor que Afsanur Sancaktutan profesa a Kerem Bürsin. Si son amantes de las series turcas, de los romances que trascienden la pantalla, y de los giros inesperados en la vida de nuestras celebridades favoritas, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje lleno de detalles, especulaciones y, por supuesto, mucha emoción. Y antes de que nos sumerjamos por completo en esta historia, quiero recordarles algo importantísimo. Si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros contenidos, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y lo más relevante del universo del entretenimiento. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El título de hoy nos presenta una escena que, si la imaginamos, nos deja pensando. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel mundial, asombrada por el amor de Afsanur Sancaktutan hacia Kerem Bürsin. A primera vista, esto puede sonar un poco confuso, sobre todo porque asociamos a Hande Erçel con Kerem Bürsin de una manera muy particular, ¿verdad? Recordemos sus inicios en la exitosa serie Senkalkapm, o Love is in the Air como se le conoce en muchos mercados. La química entre Hande y Kerem en esa producción fue tan palpable, tan eléctrica, que conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Se convirtieron en la pareja ideal en la pantalla, y para muchos, esa conexión se extendió más allá de las cámaras. Vimos cómo su relación evolucionaba, cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y cómo compartían momentos de su vida personal, al menos lo que permitían que el público viera. Sin embargo, la vida, y en especial la vida de las celebridades, está llena de sorpresas. Y es aquí donde entra en juego Afsanur Sancaktutan. Afsanur es otra joven y talentosa actriz turca que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años. La hemos visto brillar en producciones como Aşk Laftan Anlamaz y más recientemente en Jakob Seversen. Y es precisamente en Jakob Seversen donde Afsanur comparte créditos protagónicos con Kerem Bürsin. Sí, la misma estrella que hizo suspirar a tantas con Hande Erçel, ahora está en una nueva aventura romántica en pantalla con Afsanur. Y es aquí donde la trama se pone interesante y donde nace el asombro del que hablamos. El título sugiere que Hande Erçel está sorprendida por el amor de Afsanur hacia Kerem. ¿Pero por qué? ¿Qué podría sorprender a Hande en este escenario? Hay varias capas de interpretación y varios puntos a considerar. Primero, pensemos en la trayectoria y la conexión que Hande y Kerem construyeron. Como mencioné, su química fue un fenómeno. La relación en pantalla fue tan convincente que para muchos, se convirtió en una de las parejas más icónicas de la televisión turca moderna. Después de tantos años de compartir tantas cosas, de haber sido una pareja tan fuerte y querida por el público, es natural que Hande, como colega y, en su momento, como pareja sentimental de Kerem, observe su nueva dinámica con una perspectiva única. Podríamos especular que el asombro de Hande no es necesariamente negativo, ni un signo de incomodidad, sino más bien una especie de fascinación por la evolución de la vida profesional y personal de Kerem. Quizás Hande, conociendo de cerca el carisma y la forma en que Kerem se relaciona con sus compañeras de escena, se sorprende por la intensidad o la forma en que Afsanur expresa su afecto, o admira a Kerem en esta nueva etapa. O quizás, y esto es pura especulación, Hande se asombra por la facilidad con la que Kerem, y su nueva pareja de escena, han logrado crear una conexión creíble y cautivadora para el público, recordando la magnitud de lo que ella y Kerem lograron juntos. Otra posibilidad es que el amor, al que se refiere el título, no sea un amor romántico per se, sino una profunda admiración profesional. En el mundo del espectáculo, es común que los actores desarrollen un gran respeto y aprecio por sus colegas, especialmente por aquellos con quienes comparten proyectos importantes. Afsanur, al trabajar con Kerem en un papel protagónico, seguramente ha tenido la oportunidad de conocerlo mejor, de apreciar su dedicación, su talento y su profesionalismo. Si Afsanur ha expresado públicamente su admiración por Kerem, o si se ha visto una química particularmente fuerte entre ellos en entrevistas o
Entonces, esto podría ser lo que ha captado la atención de Ande. Consideremos también el factor de la percepción pública. Cuando una pareja de actores tiene una química tan potente como la que Ande y Kerem tuvieron, el público tiende a idealizar esa conexión. Ver a Kerem construir una nueva dinámica, y posiblemente una nueva pareja ideal en la pantalla, con otra actriz, podría ser visto por los fans como un cambio significativo. Y quizás Ande, como testigo cercano de esa historia, observe la forma en que esta nueva pareja es recibida y cómo se desarrolla su conexión, y eso sea lo que le genere asombro. Es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en el título y en la información pública que tenemos. Las emociones y las relaciones personales de las celebridades son complejas y a menudo privadas. Sin embargo, lo fascinante del mundo del entretenimiento es precisamente cómo estas dinámicas se manifiestan y cómo el público las percibe. ¿Podría haber un elemento de sorpresa por la elección de Afsanur? Afsanur es una actriz joven y con una carrera en ascenso. Kerem, aunque también exitoso, tiene una trayectoria más consolidada y una base de fans muy leal, muchos de los cuales todavía asocian fuertemente a Kerem con Ande. Quizás Ande se sorprende por la audacia o la naturalidad con la que Afsanur se ha integrado en este nuevo proyecto y ha desarrollado una química tan prometedora con Kerem, sabiendo la sombra que proyecta su propia historia con él. También podríamos pensar en el impacto en la narrativa. Jakob Seversen ha sido descrita como una comedia romántica, un género que depende en gran medida de la química entre los protagonistas. Si Afsanur ha logrado capturar esa magia, y si Kerem ha sabido responder a ello de una manera que engancha al público, esto podría ser un testimonio del talento de ambos y de su capacidad para crear nuevas historias. El asombro de Ande podría provenir de ver cómo Kerem, su expareja y compañero de escena, logra crear una conexión tan potente con otra actriz, y cómo esa conexión resuena con el público de una manera fresca y novedosa. Pensemos en las entrevistas. Si Ande ha sido preguntada sobre Kerem y Afsanur, o sobre su antigua relación con Kerem y la nueva, su respuesta podría revelar mucho. Las entrevistas a menudo son un campo minado de preguntas sutiles y respuestas cuidadosamente elaboradas. Un simple comentario, un gesto, una pausa, todo puede ser interpretado. El asombro del que habla el título podría ser una interpretación de una reacción de Ande ante una pregunta, o ante un comentario que escuchó sobre la relación, o la química de Afsanur y Kerem. La industria turca es conocida por el fervor con el que sus fans siguen a sus celebridades. La relación de Ande y Kerem fue un fenómeno, y es probable que muchos fans todavía los recuerden con mucho cariño. Entonces, cuando Kerem empieza una nueva etapa romántica en pantalla, las comparaciones son inevitables. Y quizás, Ande, al ser testigo de esta atención, de este escrutinio, y de la forma en que Afsanur se desenvuelve en medio de todo esto, sienta un genuino asombro ante la resiliencia, el profesionalismo y la evidente química que Afsanur y Kerem están demostrando. Otra perspectiva es la del crecimiento personal y profesional. Ande y Kerem han seguido caminos distintos después de su relación. Ambos han continuado con proyectos exitosos y han demostrado su talento individualmente. El hecho de que Kerem ahora esté trabajando con Afsanur y que esa relación en pantalla esté generando tanto interés, podría ser un recordatorio para Ande de la constante evolución del mundo del entretenimiento, y de cómo los artistas encuentran nuevas formas de conectar y de cautivar al público. El asombro podría ser una apreciación de la vitalidad de Kerem como actor y de su capacidad para reinventarse en cada proyecto. Quizás, y esto es un poco más dramático, el asombro de Ande provenga de alguna declaración o gesto público de Afsanur hacia Kerem que haya sido particularmente efusivo o apasionado. En el mundo de las redes sociales, las interacciones entre celebridades a menudo se magnifican. Si Afsanur ha expresado públicamente su admiración por Kerem de una manera que se percibe como muy intensa o significativa, esto podría haber sido lo que captó la atención de Ande. Pensemos también en la posibilidad de que Ande se esté sorprendiendo por la reacción del público. A veces el cariño o la admiración de los fans puede ser abrumador. Si Afsanur y Kerem están recibiendo un nivel de apoyo o de entusiasmo comparable al que Ande y Kerem recibieron en su momento, Ande podría estar asombrada por la fuerza de la conexión que se ha formado. En resumen, el asombro de Ande Erçel ante el amor de Afsanur Sancaktutan a Kerem Bürsin es un tema multifacético. Podría ser una mezcla de admiración por la química que Kerem ha desarrollado con su nueva compañera de escena, sorpresa ante la intensidad de las emociones expresadas o incluso una reflexión sobre la evolución de las relaciones y las carreras en la industria del entretenimiento.
Lo que es innegable es que Kerem Bürsin sigue siendo un actor que genera un gran interés y que tiene la capacidad de crear conexiones memorables en pantalla. Y que Afsanur Sankaktutan es una artista emergente que está demostrando su talento y su carisma. Hande, al ser una figura tan importante en la historia de Kerem como pareja en pantalla, es natural que observe su trayectoria y sus nuevas facetas con una perspectiva única. El asombro es una emoción que puede ser interpretada de muchas maneras, desde la sorpresa genuina, hasta la admiración, o incluso un reconocimiento de la complejidad de las relaciones humanas y profesionales en el ojo público. Y hasta aquí llegamos con este fascinante tema. Hemos explorado diferentes ángulos y posibles interpretaciones sobre el supuesto asombro de Hande Erçel. Lo que queda claro es que la vida de nuestras estrellas favoritas nunca deja de sorprendernos y de generar conversación. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo al prepararlo. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea la razón principal del asombro de Hande? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir juntos sobre estos temas. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de despedirnos, les recuerdo una vez más, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto más entretenimiento. Hasta la próxima.